Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, Cristo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, oh, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
pies de Cristo. Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. A través de los años como cristiano, he escuchado en muchas ocasiones el tema acerca de la medida de nuestra fe. Y casi siempre veo que el autor o predicador está refiriéndose a esta medida de fe como la causante de que podamos efectuar milagros, dar palabras proféticas o decretar cosas que detendrán una catástrofe natural, la elección de un presidente o la extinción de un virus mortal. No voy a debatir aquí hoy si esto es cierto o falso, ¿ok? Aunque como ya llegué a los 51 años de edad y estoy ya cada vez más cerca de los 52, y también el 25 de octubre cumplí 25 años de conocer y seguir a Cristo, yo creo que he llegado a la edad de las sentencias. Así es, por medio de mis propios y muchísimos errores y de la observación del testimonio de muchos hermanos y de predicadores de fama o con algo o cierta fama, he podido llegar a este entendimiento de cómo terminan algunas cosas. O sea, he vivido lo suficiente para ver lo que no proviene de Cristo, lo que no proviene de Dios. Como también sé que nunca terminaré de conocer lo que sí viene de Dios, por lo cual el Señor Jesucristo seguirá sorprendiéndome gratamente y demostrándome que siempre podré aprender algo nuevo de Dios. Así que lo que no es de Cristo, que no proviene de Dios, es algo que todo nacido de nuevo está llamado a percibir, conocer y entender por el Espíritu Santo. Y una de las sentencias a la que he llegado a mi edad y por mis años de conocer a Cristo es que he podido comprobar que muchos de los que hablan acerca de su medida de fe para efectuar milagros, para dar palabras proféticas o decretar cosas que detendrán una catástrofe natural, la elección de un presidente o la extinción de un virus mortal, son personas cuyo propósito en su mayoría suele ser exaltarse a sí mismos y no a Cristo. Y estas personas con esto quieren decirte que ellos pueden hacer estas cosas por la medida de fe que tienen, una medida más grande que la medida que tú tienes. Y esto, so pretexto, dizque para llevarte a celos o incentivarte para que anheles y busques en Dios esta unción, esta medida de fe. Así que no hablaremos de la medida de fe para efectuar milagros, para dar palabras proféticas o decretar cosas que detendrán una catástrofe natural o la elección de un presidente que nos da miedo o la extinción de un virus mortal.
Hablaremos más bien de lo que escribió el apóstol Pablo acerca de la medida de fe cuando él era ya un hombre de edad madura y ya también con muchos años de experiencia predicando el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Una medida de fe que según el apóstol Pablo tiene más funcionalidad para el crecimiento del cuerpo de Cristo que para que usted o yo nos hagamos famosos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La fe que proviene de Dios para creer en Jesucristo tiene convicción. Cristo es la evidencia de esta convicción de la fe recibida. Por la fe recibida para creer en Jesucristo podemos entender las obras de Dios Padre. Por la fe entendemos entonces. Y esta fe recibida para creer con convicción en Jesucristo tiene una medida. Una medida que va de acuerdo a la función, trabajo, ministerio a desempeñar en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y a las pruebas y tentaciones que tendremos usted y yo a lo largo de nuestra vida de fe en Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la función, el trabajo, ministerio a desempeñar en el cuerpo de Cristo, su iglesia? Leamos en la epístola a los Efesios capítulo 4, en los versos 11 al 13, cuáles son estas funciones. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Yo quiero hacer un alto aquí. Mire cuáles son los dones dados por Cristo a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros son dones de Dios. Los dones son una unción para la funcionalidad o el trabajo de parte de Dios en un tema, en un área, en una acción específica que bendecirá a la iglesia de Cristo. Así es que vamos de nuevo al verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Y cuál es esta funcionalidad, este trabajo, esta acción a desempeñar por estos dones de Cristo dado a algunos miembros de su iglesia? Verso 12. Ellos tienen, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, verso 13. Ese proceso de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aleluya. Ese proceso de edificar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que nos haga maduros en el Señor. Madurez que se logra al llegar a la plena y completa medida de Cristo. Los dones para funcionar, para trabajar, dados por Cristo a cada uno de nosotros, son para que su iglesia pueda alcanzar la madurez que se logra al llegar a la plena y completa medida de Cristo. O sea que la meta es que seamos maduros en la fe. Qué hermoso, maduros en el conocimiento acerca de nuestro Dios, acerca de Cristo. Y esta madurez es la completa medida de Cristo en nosotros, en usted y en mí. Wow, que la persona de Cristo llegó a su estatura completa dentro de mí. Qué hermoso, ¿verdad?
Dios Padre es muy bueno y no nos va a mandar a desempeñarnos, a realizar estas obras en su nombre sin ayudarnos a lograrlas. Por eso repartió dones. Algunos de estos dones o principales dones en la iglesia son el apóstol, el profeta, el evangelista y los pastores y maestros. Hay otros dones y todos tienen que ver con edificar el cuerpo, o sea, construir, levantar completo en esa estructura, ese edificio, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, a la medida de la estatura de Cristo, a la medida completa de Cristo. Eso es que juntos lo vamos a alcanzar y también de manera individual, cada uno debe alcanzar en lo interior esa medida completa de Cristo. Entonces, nosotros somos un fractal. Para los que entienden de esto, porque no voy a explicar qué es fractal, pero nosotros somos un fractal. ¿Okay? Así es que ese fractal, que es que la imagen grande está compuesta por pequeñas partes que son exactamente idénticas a la parte total, a la figura total. Bueno, ya expliqué qué es fractal. Es lo que somos en Cristo. Mi meta es ser esa imagen, ser yo aquí, yo mismo ser esa imagen, esa estatura, esa persona completa de Cristo que todos estamos conformando a ser, yo mismo acá sea idéntica a esa gran estatura, ese gran cuerpo total que es Cristo, yo mismo lo sé acá, ¿vale? Bueno, voy a decirlo de esta manera, es que imagínense que véase usted al espejo, bueno, imagínense que ese es Cristo, ya toda la iglesia haciendo esa imagen. Bueno, usted, esa célula que forma parte de ese cuerpo es exactamente igual a usted, ¿vale? Así que yo soy igual a Cristo y juntos hacemos a Cristo grandote en la figura total, igual a Cristo. Espero haberme explicado. Por lo tanto, Dios Padre, repito, es muy bueno y no nos va a mandar a hacer este trabajo, a desempeñar esta tarea de edificar juntos el cuerpo de Cristo sin ayudarnos a lograrlo. Por eso nos capacita y nos da la medida adecuada de fe para que podamos efectuar el trabajo que nos asignó como miembros del cuerpo de Cristo con el don otorgado por Jesucristo. Un trabajo que no hace a nadie más especial o importante que otro dentro del cuerpo de Cristo, porque es un trabajo que hacemos de parte de Dios para poder participar en el crecimiento de este cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra. Y usted y yo, la nueva criatura, somos ese cuerpo. Wow, a lo individual, yo soy ese cuerpo, juntos soy parte de ese cuerpo. Wow. Y estamos sentados en este momento en los lugares celestiales, junto al Padre, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales. ¡Wow! ¡Qué belleza! Por eso encontramos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versos 13 al 8, la siguiente verdad referente a esto que estamos leyendo. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Oh, mire la palabra, la frase que utiliza. Le advierto. Wow. A cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Y ya hablamos de quiénes somos ese cuerpo, usted y yo. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Verso 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y ya leímos por lo menos 5 dones diferentes que nos dio. Para hacer bien determinadas cosas. Y esas cosas ya vimos que son la edificación del cuerpo de Cristo para que pueda tener una medida de fe, la misma a todos, y que nos lleve a la madurez, a un conocimiento de Dios que nos dé la madurez de la estatura completa, la medida completa de Cristo. Por lo tanto, sigo en el verso 6, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad.
Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mire que acá en Romanos, en el capítulo 12, menciona otros dones. Y en Corintios primera menciona otros dones. Vamos a ver lo que estamos leyendo aquí en Romanos 12. Los dones de servir a otros, el don de animar a otros, el don de dar, el don de liderar y el don de mostrar bondad. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Y todos estos dones nos los ha dado con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, al que a través de esa edificación se llegue a la madurez, a la medida completa de Cristo. Podemos ver entonces los siguientes propósitos de Dios también en la medida de fe dada para trabajar cada uno en el don que tiene en la edificación del cuerpo. Y aquí podemos ver estos propósitos de Dios que nos menciona el apóstol Pablo. Primero, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Segundo, seamos realistas al evaluarnos a nosotros mismos. Tercero, esta medida de fe obedece al don dado por Cristo para la labor de cada uno dentro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Primer propósito de Dios: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Volvamos a Romanos 12. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Qué hermoso es que el apóstol Pablo nos hace ver de que es un privilegio ser una autoridad de parte de Dios. Es un privilegio y también es una responsabilidad. Él aquí nos habla desde el privilegio que tiene como autoridad de Dios y nos advierte que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Nadie es más importante que nadie, mi querido hermano. Nadie es más importante. Todos somos igual de importantes porque todos somos parte de ese cuerpo. Y sea lo que sea que hagamos, es para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, completar la medida plena de Cristo. Todos juntos lleguemos hasta el último cristiano, completará ese cuerpo. Y hasta el último que llegue, la meta es que individualmente Cristo esté completo en nosotros. Y hasta que llegue el último de los cristianos, de los que se van a salvar, ese será como en un rompecabezas. Será la última pieza del rompecabezas. Estará armado todo el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, como las piezas en rompecabezas, formamos ese cuerpo. Hasta que llegue el último salvo, entonces ahí estará completo el cuerpo. Y la idea es que cada uno de nosotros, como pieza de ese rompecabezas, por así decirlo, para hacerme entender, que cada uno de nosotros, como pieza, como parte individual, Cristo llegue a la medida completa dentro de nosotros. Así que eso hace que nadie sea más importante que nadie. No importa que usted no sea pastor, que usted no tenga seguidores, que usted pues sea en su iglesia pues a la persona que limpia, qué sé yo, la persona ahorita que anota el nombre de los que está entrando, que ya se registró que iba a participar en la reunión por la medida de bioseguridad, o usted sea el pastor de esa iglesia, o sea un profeta o un apóstol en esa iglesia. Nadie es más importante que nadie. Pero pastor, escúcheme algo, mire, yo he traído más gente, porque no estoy muy de acuerdo, mire, yo he traído a bastante gente, he traído de hecho más gente a los pies de Cristo que ningún otro miembro de la iglesia en la que yo asisto. Entonces usted me está diciendo que el otro que no ha traído a nadie es igual de importante que yo. ¿Ah? ¿Es que acaso todo este trabajo que he hecho no cuenta? Mi querido hermano, aunque usted haya traído 90 de las 100 personas que están en la iglesia, usted no es más importante que los que no trajeron a nadie a su iglesia. Todos somos igual de importantes en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que el apóstol Pablo nos exhorta a que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Te voy a decir por qué, mi querido hermano. Porque tú no trajiste a nadie a la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Si yo soy el que le estoy hablando a la gente, yo soy el que se desvive por hablarle a todo el mundo de Cristo. No, mi hermano. Las personas que escucharon tu prédica y decidieron aceptar a Cristo es porque oyeron la voz del pastor de ellos, Cristo. Claro, si tú no les hablas, no oirán la voz de su pastor. Pero tú no tienes el poder de convencimiento. En realidad es Dios quien nos trae a Cristo. Así que
el mérito no es tuyo, el mérito es de Dios. Es como que tú y yo fuéramos una bocina y la bocina suena muy bien y la gente se pone alrededor de la bocina para bailar. Se va el Caimán, se va el Caimán. ¿Para dónde? Se va para Barranquilla. ¿Te acuerdas de esa canción? Entonces tú estás con la canción chévere, pastor, pero no podía poner un ejemplo más bonito así de una canción cristiana. Oiga, escuche la cosa. Y entonces está la bocina sonando bien ahí en estéreo, rico con el sonido y usted está ahí bailando. Me explico, es como que usted felicitara a la bocina por la canción. No, hombre, hermano, hay que felicitar a la orquesta que grabó la canción. La bocina solo es un instrumento para que llegue la pieza creada, la obra de arte llegue a ti. Así que la bocina no puede recibir el reconocimiento ni la gloria del grupo que cantó, los autores que hicieron, que tocaron los instrumentos y que cantaron la canción, ni de la gente que grabó la canción. Toda esa obra maravillosa la hizo Cristo. Usted y yo nada más somos la bocina por la cual se escucha la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo llamando a los miembros de la iglesia. No puede usted sentirse más que otro. Nadie es más importante que nadie. Nadie es más importante que nadie. Pastor, pero y entonces usted me va a decir que usted es tan importante como el de la iglesia más grande aquí en el país, que tiene como 20,000, 30,000 miembros, como he escuchado, entre células y todo eso. Usted es tan importante como él. Así es, mi querido hermano. De hecho, tú eres tan importante como el predicador, apóstol o pastor más famoso y de mayor éxito. Éxito según las medidas en que la gente quiere llamar éxito a las cosas de Dios. Tú eres tan importante como él. Porque quiero que sepas que yo estoy convencido que la medida del éxito en tu vida no tiene nada que ver con esos logros. Ese es un trabajo que tú vas a hacer. Yo creo que el éxito principal en tu vida es que en ti se llegue a completar la medida perfecta de Cristo. Cristo completo esté en ti, no por pedazos o las partes que te gustan de Cristo y lo que sientes que no te conviene de Cristo porque te va a alejar del pecado, te va a poner responsabilidad o te va a hacer trabajar en el don que te llamaron y esas partes de Cristo no la quieres, entonces no tienes la medida completa. Ese es el éxito. Esa medida completa hará que tú y yo seamos personas nuevas y personas nuevas en el primer lugar que importa, tu casa, yo en mi casa, con la gente a la que amamos. Allí, mi querido hermano, es donde vale la pena realmente ser una persona nueva, ser la nueva criatura, ser el portador del amor de Dios, de la gloria de Dios. De nada nos sirve, mi querido hermano, que seamos portadores de buenas noticias para gente afuera que no conocemos, para gente nueva cada día, si en la casa la gente no quiere ni estar contigo porque tú le desagradas por tu manera áspera de hablar, por tu manera intransigente de presentarles a Cristo a la fuerza y sin amor. Mi querido hermano, si soy siempre el mismo, y no me canso de decirte esto, si soy el mismo papanata de siempre, si soy el mismo grosero de siempre, el mismo traicionero infiel de siempre, el mismo tramposo de siempre, el mismo borracho de siempre, el mismo mentiroso de siempre, ¿de qué me vale ser un exitoso evangelista afuera? ¿De qué me vale ser un gran líder, discipulador de otros afuera, que invierto tanto tiempo en otras personas y no se lo invierto a mi familia? Mi querido hermano, ¿de qué te sirvió eso? ¿De qué te sirvió Cristo? Cristo es primeramente para ti y enseguida para la gente que vive contigo. Allí ese testimonio es poderoso. Pastor, ¿pero usted dónde saca eso? De Primera de Timoteo capítulo 3, mi querido hermano. Léelo en la casa. Si tu vida como cristiano no fuera importante, entonces el apóstol Pablo no pidiera esos requisitos que le pide a Timoteo para el momento de escoger a ancianos, a obispos de la iglesia de Cristo. Así es que nadie es más importante que nadie, mi querido hermano. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, nos pide el apóstol Pablo. Y eso lo hace como una advertencia para nosotros. Segundo propósito de Dios, seamos realistas al evaluarnos a nosotros mismos. No nos comparemos con nadie. No tenemos que compararnos con nadie, mi querido hermano. Tú no tienes que compararte con nadie. Yo tampoco.
Pero pastor, escúcheme esto. Yo he logrado tener una iglesia de 5,000 miembros. ¿Me explico? Y no me venga ahora usted a ponerse de parte de los que tienen iglesia de 50 miembros, de que son tan importantes como yo, porque qué casualidad que si usted se pone parte de ellos, usted también tiene una iglesia así de chiquitita. ¿Sabe? No me venga con eso. Paz, por favor. No me diga, mira cuánto yo he trabajado, cuánto me he esforzado, cuánto he hecho y me he sacrificado en la vida para tener esa iglesia de estos 5,000 miembros. Mi querido hermano, yo alabo y le agradezco a Dios por todos aquellos que han alcanzado obras de tal magnitud, de cantidad de personas, y que las administran bien, y sobre todo aquellos líderes, pastores o apóstoles de iglesias de este tamaño que han logrado delegar su autoridad de manera correcta a personas idóneas en Cristo, para que ejerzan también pastorado como en cascada hacia llegar hasta el último de los miembros de esos 5,000 habitantes de esa congregación. Y yo alabo eso y estoy agradecido por el Señor por eso. Mi querido hermano, pero no puedes mirarte a ti mismo, evaluarte a ti mismo de una manera desproporcional, de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene 50 miembros después de 15 años de ser pastor, bueno, quizás esa es la medida de fe recibida para esa persona para poder organizarse y pastorear correctamente a esas 50 personas. Quizás esas 50 personas son felices, mira, y quizás esas 50 personas tienen bien cimentado a Cristo y la palabra en el corazón. Y a veces de los 5,000 podemos tener en algunas iglesias 4,724 que no tienen bien cimentado a Cristo en el corazón y siguen siendo ese montón de cristianos que creen en fábulas, que siguen siendo supersticiosos, sugestionables, que creen en mitos y que forman parte de discusiones absurdas en todas las redes sociales como si no tuvieran a Cristo, manchando el nombre de Cristo a veces. Mi querido hermano, debemos evaluarnos a nosotros mismos según la medida de fe que cada uno haya recibido. Explicándome más, por ejemplo, si yo no soy llamado a ser apóstol, no debo considerarme a mí mismo como si tuviera ese nivel de autoridad en el momento que me evalúo. Yo soy tan grande como fulano de tal en su autoridad. Bueno, en importancia sí eres igual de grande o sí soy igual de grande que, por ejemplo, el apóstol Edwin Álvarez. Pero mi autoridad no está en la estatura de él. Y tampoco mi medida de fe está en la medida de fe que tiene el apóstol Edwin. Por lo tanto, yo me debo evaluar a mí mismo cuando pido a usted algo, me debo evaluar en la medida de la fe que yo he recibido y que veo en el trabajo que estoy haciendo hasta ahora. Edwin podrá de pronto, el apóstol Edwin podrá evaluarse en esa medida de fe que él ha tenido a lo largo de su vida y que vemos en este momento que tiene para sostener esa obra. Así es que yo debo evaluarme en eso y también evaluarme en mi llamado. O sea, yo no puedo evaluarme como pastor y maestro a como lo es un apóstol, o no puedo evaluarme como si fuera profeta siendo yo un pastor y maestro. O sea, mi querido hermano, en algún momento de pronto yo sentí en el corazón decirle una palabra de Dios y resulta que no tengo el llamado a ser profeta, puede que me haya equivocado en darle una palabra X. Entonces, cuando me evalúe, no puedo decirme que soy un miserable, yo, Chuleta, soy un mal hijo, soy un mal ministro, mira que le di una palabra profética al otro y no se cumplió. Hey, brother, de pronto fue una buena intención mía porque no tengo un llamado a profeta. Debo evaluarme según lo que yo enseño de la palabra, si fui llamado a maestro. Me estoy explicando. Entonces, debemos ser realistas en la manera en que nos evaluamos, ¿vale? No sintiéndonos, recuerde, más importante uno que otro. Seamos realistas al mirarnos, evaluémonos según la medida de fe. ¿Tienes medida de fe para abrir una célula en tu casa? Si la medida de fe te llega para eso, mi hermano, ejércelo. Mire que puede que tu casa en el momento en que abramos esa célula tenga
wow, quizás hasta tanta gente como lo tenemos en la iglesia. Me explico, puede que algunas personas han sido llamadas para ser predicadores en su casa, en tener células efectivas de las cuales de allí salgan ministros que sean muy poderosos en la palabra, en dones de hacer milagros, en ser misioneros, en ser evangelistas. Puede que de ahí, de esa célula, en esa casa, salgan otras iglesias. Mi amado hermano, si tú ejerces ese don de manera correcta, entonces el Señor logrará en ti lo que Él se había propuesto alcanzar para tu vida y también para la edificación del cuerpo de Cristo. Seamos realistas. Pero para ser realistas en esta evaluación, yo necesito tener entendimiento. Y aquí vuelvo al tema que nos tiene acerca de la fe. Porque si yo no alimento mi fe, no voy a tener el entendimiento de hasta dónde yo puedo alcanzar a realizar en este momento un trabajo de parte de Dios. Y te voy a ser honesto, hay personas que me dicen, mi hermano, pero salgamos a la calle, yo le doy el megáfono y vámonos por esas calles hablando de Cristo antes del tiempo de pandemia. Y yo le voy a decir una cosa, mire, yo no voy a hacer algo de lo cual yo no tengo convicción de llamado. ¿Por qué? Porque voy a desgastar mi cuerpo y tiempo mío de trabajo para lo que yo tengo que hacer, que es preparar una prédica, que es preparar una palabra, en algo en lo cual yo voy a ser muy poco efectivo. A menos que Dios me haya dicho también a mí, escucha a fulano de tal, que te viene a proponer algo que quiero que haga. Entonces la persona viene y me dice eso del megáfono. Bueno, aunque yo no me sienta preparado para eso, en el momento en que yo tenga la convicción que Dios me lo mandó a hacer, le aseguro que entonces yo iré y ahí en ese momento Dios me dará la medida de fe suficiente para poder ser el evangelista que Él quiere que yo sea en ese momento. Y entonces te aseguro, mi querido hermano, que la gente escuchará la voz de Dios en mi boca a través de ese megáfono y del hermano que me acompañó, porque el que me viene con esa palabra va a ir conmigo. Y va también a usar el megáfono y a predicar a Cristo ahí en turnos conmigo y los que me acompañen. Así es que, amado, seamos realistas. Sepamos qué podemos y qué no podemos hacer. Pastor, pero usted me está diciendo entonces que Dios tiene límite. No, hombre, hermano, no es que Dios tiene límite. El limitado soy yo, el limitado es usted. Y tenemos una medida de fe para funcionar de acuerdo al llamado que tenemos y de acuerdo también al alcance de ese llamado. Pero todo lo que hagamos por fe será para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todo lo que provenga de fe, mi querido hermano, será para galardones tuyos, para galardones míos después de esta vida. Así que no nos evaluemos pensando locamente acerca de nosotros, mirándonos como más que otros por los logros que tenemos o por el llamado. Que me explico, cuando me evalúo a mí mismo por encima del otro que tiene el llamado en las iglesias que son más grandes, para los ujieres, entonces me evalúo a mí mismo, dije, viste, yo a favor, mejor que el ujier. Por eso es que a mí me llaman para grandes cosas. No te evalúes así, no te mires así. Hay ujieres que están en las puertas de la iglesia, que son la llave de entrada para alguien que llegó así por casualidad. Bueno, no existen casualidades, pero se equivocó de lugar y llegó ahí y fue tan amoroso el recibimiento de su ujier que la persona entró y se quedó en esa congregación. Me acuerdo una vez entré en el interior que iba a visitar a un pastor amigo mío y cuando iba a entrar, como yo iba en short, en pantalón corto, porque yo no me iba a quedar a oír el culto, vi la iglesia de ese pastor amigo mío y paré el auto en que íbamos, le dije a la gente que iba conmigo, que era junto al seminario, denme un momentito, voy a saludar a un amigo y a saludarlo. Y cuando me acerco a la iglesia, a la puerta, al verme en pantalón corto, como pues parece que eso no es permitido en esa iglesia, entrar en pantalón corto, yo me paré ahí a mirar y me dijeron enseguida, me pusieron la mano y dije, ¿a quién busca? ¿A dónde se dirige? Y en ese instante yo encontré que el obstáculo, la pared, ¿me explico? En cambio hubo otro hermano allí mismo, otro, ujier me imagino, que no eran los dos que estaban en la puerta, estaba un poquito más adentro. Él entendió, como que oyó lo que pasó enseguida, miró, me vio de arriba abajo y se me acerca y le hace una seña a los otros y le dice, por favor, bienvenido, pase acá, no se preocupe, venga. Y me entró y entonces yo le dije, yo soy amigo del pastor fulano. Y ahí dije, y entonces yo le conté al pastor y me dice, bueno, lo que pasa es que los hermanos no pueden entrar en bermudas y tú entraste, y me regañó, mira cómo vienes en short.
Pero mi amado hermano, si yo hubiera sido realmente alguien desesperado por oír la palabra y vengo en esas crocs en las que andaba y en el pantalón corto, en el bermuda, el otro ujier, que quizá era jefe de los otros dos, ese me atrapó, me pescó. Así es que todos los trabajos son importantes, todos los dones son importantes. Me explico. Y si tú eres un buen ujier, no te evalúes como el mejor ujier. Evalúate en la medida de la fe que te dieron para ejercer ese trabajo. Te voy a decir algo importante para que tú y yo nos evaluemos correctamente. Dice que cuando hagamos en fe lo que nos mandaron a hacer, apenas hemos llegado, te lo repito porque lo he dicho ya en otra prédica, apenas en ese momento que hicimos el trabajo que nos mandaron a hacer y lo hicimos con fe, apenas llegamos a siervo inútil. Porque Jesús dijo que cuando hiciéramos lo que nos mandaron a hacer, nos dijéramos siervo inutilecido, porque eso que me dijeron que hiciera, eso hice. ¿Por qué? Porque tú y yo, aún lo pequeño o lo extraordinario que hagamos, lo hicimos de parte de Dios por el Espíritu Santo. No fuimos nosotros, fue el poder de Dios. Tercer propósito de Dios, esta medida de fe obedece al don dado por Cristo para la labor de cada uno dentro de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Volvamos a Romanos 12. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Mi querido hermano, y esa medida de fe que nos dieron no solo es para que nos evaluemos, esa medida de fe que nos dieron es para que nosotros podamos desempeñar el trabajo que nos dieron. Te lo explico de esta manera, mi querido hermano. Si usted piensa que yo puedo llegar a tener una iglesia de 5,000 miembros, significa de que yo tengo dentro de mí la medida de fe que tiene Rubén Aguirre. ¿Vale? Y lo voy a ser honesto, pues esa no es mi meta en sí, ¿okay? No es en sí mi meta. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Y yo estoy seguro que Él ya me dio la medida de fe para que yo alcance esa obra. Lo que sí sé, mi querido hermano, cuando ya veo en la edad de la sentencia en la que estoy, a alguien como el pastor Rubén Aguirre, a alguien como el apóstol Nahum Rosario, o el apóstol Edwin Álvarez, o el apóstol Cash Luna, o el pastor Dante Hebel, yo sí sé algo, mi hermano, que ellos pudieron llegar a esos niveles de crecimiento en cantidad de personas, en cantidad de bienes, el tamaño de infraestructura, mi querido hermano, porque Dios les dio la medida de fe para alcanzar ese crecimiento de personas, de cantidad de personas y de tamaño de infraestructura. Dios les dio la medida de fe para eso. ¿Por qué? Porque el Señor no hace nada sin propósito y Él no es malo. Cuando Él llamó a cada uno de estos hombres de Dios, les dio la medida de fe para alcanzar esa estatura de trabajo, de desempeño, de logro, mi querido hermano. ¿Me explico? Por eso es que cuando tú oyes la vida de estas personas, cuando ellos mismos hablan de los momentos difíciles en su vida, ya yo sé algo, mi querido hermano, de que ellos tenían dentro de sí la medida exacta de fe de parte de Dios para poder lograr la construcción de los templos que cada uno de estos hermanos ha podido tener. Aunque hayan pasado momentos difíciles, aunque la hija del apóstol Edwin haya contado en algunas ocasiones que su papá orinó sangre en los momentos más difíciles en que se estaba construyendo el templo Osana, mi querido hermano, cuando uno oye eso sin entendimiento, uno dice, wow, tremendo el apóstol, qué varón. Sí, mi querido hermano, qué varón y qué Dios el que está dentro de él, que le dio todo lo que él necesitaba, incluso la medida completa de fe para alcanzar eso. Así que él podía soportar la presión, soportar la prueba que llevaba construir de la nada algo semejante en tamaño como no tenemos otra aquí en Panamá. Igual le debió haber pasado a Cash Luna, igual le debió haber pasado a cada uno de los grandes predicadores con grandes templos a nivel mundial.
Mi querido hermano, la gloria no es de los hombres, la gloria es del Señor. Lo que yo agradezco es a un Dios amoroso que no nos manda, me explico, a cazar sin darnos la herramienta de la cacería y sin darnos tampoco la capacidad, la inteligencia de saber poner una trampa o de hacer una emboscada para atrapar la presa que queremos cazar para alimento. El Señor es completo. Él nos da la herramienta, el arma, la estrategia, la inteligencia y la capacidad física para que pudiéramos atrapar el animal que íbamos a cazar. Mi querido hermano, incluso si es muy grande, nos da la gente para trabajo en equipo para que podamos hacer esa cacería de ese búfalo, si fuera el caso, mi querido hermano. Así es en todo. Con la iglesia es igual. Ninguno de nosotros va a ir a hacer una obra que no puede terminar, porque el Señor Todopoderoso te ha vestido de Cristo y te ha dado la medida de fe completa para que tú y yo podamos hacer bien determinadas cosas. ¡Aleluya! Oh, así es. Oiga, deje de estar diciendo que este esposo es inaguantable. Oiga, mi querido hermano, mientras él no te esté pegando o no te esté manipulando, controlando, no te esté bajando la autoestima, minimizando como persona, haciéndote infiel, me explico, menospreciándote constantemente con palabras ofensivas, mientras él no está haciendo estas cosas, golpeándote físicamente, haciéndote estos golpes psicológicos, mientras él no está haciendo eso, y bueno, pues es un tipo un poco seco, un poco cascarrabia, me explico. Mira, ¿tú sabes qué? No pienses que tú no puedes. Dios te dio la medida de fe para que tú puedas domar ese oso. Oiga, mi querido hermano, pastor, no le estés diciendo a las mujeres que están oyendo esta prédica que ellas nos pueden domar a nosotros o yo. Mi querido hermano, ningún esposo que se jacte de tener un matrimonio perdurable, exitoso, puede llegar a esa posición sin que su mujer lo haya domado un poco o totalmente. Oiga, mi querido hermano, por eso es que tú eres la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Para que ella recuerde que tú eres la cabeza. Oiga, no piense, mi querido hermano, que si si algún hijo tuyo está viviendo alguna dolencia física, algún tipo de condición que no es al 100% la normalidad de un niño, mira, mi querido hermano, usted tiene la medida de fe para que ese hijo tuyo alcance el crecimiento, el desarrollo pleno, completo, normal y el crecimiento en Cristo también. Por eso Dios te puso como papá y mamá de ese niño o de esa niña. En todos los aspectos de tu vida Dios nos ha dado dones para hacer bien determinadas cosas. Por eso es que otra mujer no podría haber sido mi esposa, solo quien es mi mujer. Y yo estoy seguro que yo no hubiera servido para marido de ninguna otra que no hubiese sido mi esposa. Mi querido hermano, porque yo tengo de parte de Dios el don para, bueno, medianamente, habría que preguntarle si lo hago bien, pero hacer bien determinadas cosas en mi casa. Yo sé que Dios me va a ayudar siempre. ¿Por qué? Porque Dios la hizo para mí, me hizo a mí para ella. Bueno, para nosotros los que creemos en eso. Me explico, si ustedes lo que creen que Dios no se mete de casamentero, bueno, pues está bien, pues siga usted teniendo fe para trabajo, porque bueno, esa fue la medida de fe que te dieron a ti. La medida de fe que me dieron a mí incluye que Dios me podía dar esposa. Se la pedí al Señor y me dio la mejor. ¿Qué le parece? Constantemente veo, sobre todo en mis imperfecciones, que el Señor me dio a la persona idónea para mí. Mi querido hermano, ninguna obra que te corresponda hacer de parte de Dios estará fuera del alcance tuyo, del logro de parte tuya de completar ese trabajo. No, mi querido hermano, tienes la medida de fe para hacerlo. Dios te llamó para hacer ese trabajo, te dio la medida de fe y lo vas a hacer bien, porque dice aquí en el verso 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas.
Y sigo leyendo. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Vio que se trata de una medida de fe? Porque se trata de fe y eso tiene una medida. Si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Verso 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Y eso incluye, ahí se sobreentiende que está hablando también de la fe. Si eres maestro, enseña bien. Ten la fe de que Dios te dará la siguiente prédica, te dará la siguiente enseñanza. Nunca se agotará la fuente de provisión de la palabra para enseñar en ti. No lo dudes, por más cansado que te sientas. Él te ha dado la medida completa. Si tu don consiste en animar a otros, oiga, hágalo. Si usted está pero hoy mi hermano, pero santo, es que necesito tener entendimiento para poder recibir estas cosas. Mi amado, y si usted no está leyendo la palabra, si usted no está orando, si usted está desconectado de Dios, usted no va a entender cuál es el don que te dieron. No necesariamente tiene que venir un profeta a decirte que fuiste llamado a maestro. Oiga, hay cosas que uno intuye, hay cosas que uno sabe en el espíritu. ¿Cuándo? Cuando viene el entendimiento que me puede dar la fe alimentada, la fe para creer en Cristo, cuando el alimento de Cristo y de Dios, oiga, cambia mi pensamiento, como hablamos el viernes, cambia mi pensamiento, renueva mi entendimiento, me transforma más en esa persona nueva criatura que soy ahora en Cristo. Y claro que hay entendimiento en mí de la obra de Dios. Y voy a salir, me llamaron para animar y soy alguien que se deja usar para animar a otros. Verso 8, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Oiga, mire, no tomen poco, dice que a mí me tocó dar plata. No, es que a mí me tocó comprar bienes para otros. No, hágalo con amor pues. Hágalo con generosidad. Si te dieron ese don, te aseguro que tú serás entre los millonarios. Pues otros que estarán buscando tanto la riqueza, quizás, y muchas de estas son para gente generosa. Si Dios te ha dado la capacidad de, vuelvo al verso 8, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Pastor, usted me está diciendo que no todo el mundo es líder. Vamos a leerlo de nuevo. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¿Quién te tiene que dar esa capacidad para liderar? Yo, el pastor, sea líder. Yo puedo hacer eso, pero eso, si no viene de Dios, yo no voy a determinarte que tú realmente puedas liderar. Así que el liderazgo genuino en el cuerpo de Cristo es un don que viene de Cristo a esa persona para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa edificación, recuerde que es para la unidad en una medida tal de fe que nos lleve a un conocimiento tal en el Hijo de Dios y a la madurez, la medida completa de Cristo. Mi querido hermano, y si tienes el don de mostrar bondad a otro, vuelvo al verso 8 final, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Oiga, porque cuando tenemos claro el don, yo voy a hacer con gusto lo que me mandaron a hacer. No solo el de mostrar bondad, sino el de profetizar, el de evangelizar, el de hacer la comida, el de limpiar la iglesia, el de animar a otros, el de dar con generosidad, el de ser líder, el de ser pastor y maestro, el de ser profeta. Mi querido hermano, hazlo con gusto. Si te dieron don para hospedar a otros, si te dieron el don para orar y que se sanen los enfermos, hazlo con gusto y nunca pienses que eso es, que tú eres el don. No pienses de que voy yo, que yo soy el que sana enfermo. No te evalúes, ya lo leímos anteriormente, según la medida de fe. La medida de fe te lleva a entender que ese don, que es esa capacidad aparente de sanar enfermos, es un don que viene de Dios, no es tuyo, no eres tú el que sanas. O como no soy yo el que hace que alguien se convierta o que alguien entienda. Como maestro me toca dar una presentación aquí, catedrática de la palabra, porque la iglesia es una cátedra. Le doy gracias al pastor Valo por eso. La iglesia es una cátedra y presento la palabra así, de esta manera, para que usted la reciba, y el Espíritu Santo es quien entonces se encarga de hacer el trabajo duro de que usted y yo entendamos.
Oh, la medida de fe que nos dieron obedece al don que viene de Cristo para la labor de cada uno dentro de su cuerpo espiritual. Cuerpo que es la iglesia. Recuerda que la medida de fe tiene que ver con la obra de Cristo. Y esa obra es fortalecer y hacer crecer su cuerpo espiritual. Cuerpo que somos nosotros, tú y yo. ¿Quiénes somos ese cuerpo? Los que creemos solo en Jesucristo como único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Y este proceso de crecimiento, recuerda que lo leímos al principio en Efesios 4, los versos 12 y 13, que es para la edificación de la iglesia, para llegar a la unidad de fe, del conocimiento de Dios y ser maduros, para ser maduros en el Señor, en la medida completa de Cristo. Esta medida de fe no solo es para evaluarnos, esta medida de fe que cada uno recibe es para preparar y edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para que tú hagas bien las cosas que te mandaron a hacer, para que yo las haga bien. Oh, mi querido hermano, tu fe no es solo para hacerte millonario. Tu medida de fe no es para que seas el predicador, el profeta más famoso o el priti que más hace milagros o da más palabras proféticas. No, mi querido hermano. Tu medida de fe, mi medida de fe es para que podamos resistir también las pruebas, los ataques del enemigo y podamos crecer y lograr cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y el propósito del don que nos dio en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Qué hemos visto hoy? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Seamos realistas al evaluarnos a nosotros mismos, según la medida de fe que nos dieron. Y esta medida de fe obedece al don dado por Cristo para la labor de cada uno dentro del cuerpo de Cristo, su iglesia, para edificar a esa iglesia. Mi amado hermano, y en este tiempo de prueba con esta pandemia, ¿tienes la medida de fe para salir adelante? Claro que sí. Ninguno de nosotros va a vivir situaciones que no pueda soportar. Lo hablaremos en otro momento. Pero tienes la medida de fe en ti. Tienes al Espíritu Santo. Acuérdate, en el entendimiento ya sabemos que esa increíble grandeza del poder de Dios, esa supereminente grandeza del poder de Dios, el Espíritu Santo, habita en ti, mora en ti y en mí. Entonces, amado hermano, tenemos el poder a favor nuestro, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Si ya entiendes esto, ten fe en esto, recíbelo. Y tenemos la medida de fe justa para poder salir adelante en toda circunstancia adversa que estemos viviendo en este momento. Oh, mi amado hermano, y también está la medida de fe para que sigas avanzando en la obra que desempeñas según el don que Cristo te dio para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Tienes esa medida de fe para alcanzar, completar ese trabajo que el Señor te ha encomendado a hacer. No te evalúes mal, no nos evaluemos mal, no somos más que nadie, no somos menos que nadie y no debemos tratar a nadie como menos, ni a nadie como más. Bueno, sí podemos ver a los demás como mejores que a nosotros mismos, eso es saludable en Cristo, pero seamos correctos con todos, tratémoslo con el amor que ya tenemos, ese sí no tiene medida, el amor de Dios no tiene medida, es infinito. Pero sí tenemos de parte de Dios todo el talento y los recursos. Sé que están los recursos contigo para alcanzar las metas. Y escucha también la medida de fe para que puedas lograr esas metas y que tu vida se complete en plenitud la obra de Cristo diseñada para ti, para la edificación de su iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos has dado la medida de fe, Señor, para toda situación en nuestras vidas, para evaluarnos a nosotros mismos y también para hacer determinadas cosas bien. Gracias, Señor, porque nos llamaste, nos diste esos dones a cada uno de nosotros y dentro de ese don nos diste también la capacidad y también nos diste la fe precisa, el tamaño en su cantidad para que tú puedas cumplir tu voluntad en nosotros podamos alcanzar
el cumplimiento pleno de tu propósito, de tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Yo bendigo a mis hermanos en esto, Padre, en tu nombre, Señor Jesucristo. Así es, mi Señor. Y te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, de nuestra casa con Dios y de las otras iglesias que escuchan esta prédica. Oh sí, Señor Jesús. Y te doy gracias porque tú nos diste la medida de fe, Padre, para recibir, para entender que ya en Cristo el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado. Que el Señor en Cristo ya hizo resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Y en Cristo tuvo de ti y de mí misericordia en esa cruz. Y en la resurrección de Cristo de la muerte alzó sobre ti y sobre mí su rostro. Y en Cristo nos regaló a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Vive tranquilo, vive en paz, porque la medida de fe que ya te dio el Señor es suficiente para toda obra en tu vida y para todo tiempo que estás viviendo, para que hagas bien las cosas que te mandaron a hacer. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios.